¿Alguna vez te has sentido solo en la lucha espiritual, como si el mal estuviera ganando terreno y Dios guardara silencio? Déjame decirte algo que pocos se atreven a revelar: no estás solo. Desde el principio de los tiempos hay un guerrero celestial luchando por ti. Su nombre es Miguel, y su historia es más poderosa de lo que jamás imaginaste. Antes de que el mundo existiera, cuando aún no había estrellas en el cielo ni humanos en la tierra, una guerra estalló en el cielo. Satanás se rebeló, y fue Miguel quien se levantó para defender el honor de Dios. Y lo más impactante es que ese mismo Miguel sigue luchando hoy, del lado de los que deciden permanecer fieles a la verdad, aunque cueste todo. ¿Te atreves a conocer su historia? Porque después de escucharla, ya no verás tu vida espiritual de la misma manera. Y si este mensaje resuena contigo, si en tu corazón sabes que necesitas acercarte más a Dios, entonces no salgas de este video sin suscribirte. Esto no es un canal cualquiera, es un espacio de despertar espiritual, donde cada palabra busca renovar tu fe. Haz clic en suscribirse ahora y quédate hasta el final, porque lo que vamos a compartir hoy puede ser la respuesta que tu alma estaba pidiendo en silencio, en un tiempo anterior al tiempo, cuando ni siquiera las estrellas habían sido colgadas en el cielo, ni el ser humano había pisado la tierra. Ya existía una realidad gloriosa: el reino celestial. Allí, en la intimidad de lo eterno, Dios, el creador de todo lo visible e invisible, tomó la decisión de crear seres magníficos, ángeles, espíritus ministradores, llenos de luz, inteligencia y propósito, creados para servir, adorar y reflejar la gloria divina. Entre ellos, uno se destacaba por su fuerza y fidelidad: el arcángel Miguel. Su existencia no fue producto del azar, sino del designio perfecto del Altísimo, quien lo formó con un propósito específico: ser comandante de los ejércitos celestiales y protector del pueblo de Dios. El nombre de Miguel no es simplemente un título. En hebreo, Micael significa «¿quién como Dios?». Pero esto no es solo una pregunta, es una declaración de guerra espiritual. Es un grito que reverbera en los cielos, recordando que no hay nadie que se iguale al Señor. Mientras muchos nombres en la Biblia indican funciones, Miguel porta en su nombre una teología entera. Es un escudo contra la arrogancia, una espada contra la rebelión. Cada vez que su nombre es pronunciado, el enemigo es confrontado con la verdad absoluta. Solo Dios es supremo. Es fascinante cómo incluso el nombre de un ángel puede ser usado como instrumento de adoración y resistencia contra Satanás. En Daniel 12:1, la Biblia describe a Miguel como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esta declaración nos revela algo poderoso. Miguel no es simplemente un mensajero, sino un guerrero celestial designado para proteger a los fieles. Su papel va más allá de lo simbólico. Es real, activo y constante. Así como nosotros hoy enfrentamos luchas espirituales invisibles, así también el pueblo de Dios a lo largo de la historia ha sido defendido por este guerrero de luz. Él no lucha con armas humanas, sino con la autoridad divina, siempre atento, siempre listo para intervenir según el mandato del cielo. Cuando meditamos en la función de Miguel, no estamos hablando de mitología ni de ficción religiosa. Estamos hablando de realidades espirituales profundas, reveladas en la Biblia y confirmadas por la experiencia de fe. Dios, en su infinita misericordia, ha asignado roles específicos a sus criaturas. Miguel es el reflejo vivo de la lealtad absoluta. Mientras muchos seres creados, incluso ángeles, han sido seducidos por la soberbia, como fue el caso de Satanás, Miguel permanece firme como un testigo fiel del carácter de Dios. Su historia es también una advertencia. No todos los que fueron creados para servir permanecen fieles, pero los que lo hacen
son elevados a posiciones de gran honra. Y es justamente esta honra lo que transforma a Miguel en uno de los personajes más fascinantes del relato celestial. No es solo su poder lo que lo distingue, sino su devoción inquebrantable. Su historia, aunque no revelada en todos sus detalles en la Biblia, brilla como una estrella guía para aquellos que desean entender el valor de la obediencia. En un mundo donde muchos cuestionan la autoridad divina, Miguel responde con su propia existencia. No hay nadie como Dios. Y así comenzamos a descubrir por qué su nombre retumba por los corredores celestiales y su legado permanece como un estandarte de esperanza para todos los que creen. Mucho antes de que la luz fuera separada de las tinieblas, cuando aún el tiempo no había sido contado por relojes ni calendarios, Dios pronunció su palabra creativa y formó a los ángeles. Aunque la Biblia no detalla el instante exacto de esta creación, sí nos muestra que ellos ya existían cuando se pusieron los fundamentos de la tierra. En Job 38:7 nos revela que todos los hijos de Dios gritaban de alegría al ver la obra de la creación. ¡Qué escena gloriosa! Seres de luz, contemplando la majestuosidad del Creador, mientras Él establecía el universo. Entre esos primeros seres, Miguel fue creado con una distinción especial. No sería un ángel común, sino un líder celestial, dotado de fuerza, sabiduría y una misión única. El Salmo 148:2-5 afirma con claridad que «Alabadle todos sus ángeles, porque Él mandó y fueron creados». Aquí vemos que la creación de Miguel no fue fruto del caos, ni producto de evolución o azar. Fue la respuesta directa a un mandato de Dios. El mismo verbo que trajo a la existencia los mares, las estrellas y el ser humano, también trajo a Miguel a la vida. Y con su creación vino también su propósito. No nació sin dirección. Fue formado con un papel celestial específico, como cada uno de nosotros también lo es en la tierra. ¡Qué lección poderosa! Si Miguel fue creado con una misión, nosotros también lo fuimos. Ninguno está aquí por accidente. Dios tiene un plan, incluso cuando no oímos su voz. A diferencia de los seres humanos, que fueron creados un poco menor que los ángeles. Salmo 8:5. Miguel fue dotado desde el principio con una naturaleza espiritual e inmortal. Él no está limitado por el cuerpo físico ni por las leyes naturales que nos rigen. Su existencia fluye en la dimensión espiritual, donde la voluntad de Dios se ejecuta sin resistencia. Este detalle es fundamental, porque nos permite entender cómo Miguel puede intervenir tanto en el cielo como en la tierra. Él transita libremente entre lo visible y lo invisible, cumpliendo su misión con absoluta precisión. Su creación, por lo tanto, es una evidencia de que Dios equipa perfectamente a aquellos que llama. Y aquí hay algo que no podemos ignorar. La creación de Miguel no fue simplemente para estar presente, sino para participar activamente del plan divino. Dios no forma espectadores, forma soldados, siervos, mensajeros, así como Miguel fue llamado a proteger. Nosotros somos llamados a reflejar la luz de Dios donde estemos. Puede ser que tu misión parezca pequeña en comparación con la de un arcángel, pero para el cielo, cada obediencia es grandiosa. La Biblia enseña que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas 16:10. Miguel no se volvió poderoso por su propia fuerza, sino por su fidelidad a la voluntad del Creador. Desde su creación, Miguel ha sido un recordatorio de lo que significa estar completamente rendido al propósito divino. No busca gloria para sí, no desea el lugar de Dios, no se aparta del camino. Mientras Satanás cayó por su orgullo, Miguel se mantuvo firme por su humildad. Esa es la gran diferencia entre los fieles y los rebeldes. Unos aceptan el plan de Dios como perfecto, otros intentan reemplazarlo. Así,
Al contemplar la creación de Miguel, también somos llamados a revisar nuestra propia postura frente al Creador. ¿Estamos rindiéndonos al propósito de Dios o queriendo escribir nuestra propia historia sin su guía? El reino de Dios no es caótico ni improvisado. Todo en el cielo sigue un orden divino, una jerarquía perfecta que refleja el carácter de su Creador. Aunque la Biblia no revela todos los detalles sobre los 9 coros angélicos, nos ofrece vislumbres poderosos de cómo se organiza el mundo espiritual. En Colosenses 1:16, Pablo declara que todo fue creado por medio de Él y para Él. Tronos, dominios, principados y potestades. Estas palabras no son simbólicas. Describen una estructura celestial real, donde cada ser tiene una función específica. Y en medio de esta organización gloriosa se levanta Miguel, el arcángel, con un rol destacado entre los ejércitos celestiales. Cuando Judas 1:9 menciona a Miguel, el arcángel, no lo hace al azar. El título arcángel significa literalmente ángel principal o jefe de los ángeles. Es una posición de máxima autoridad dentro de los rangos espirituales. No estamos hablando simplemente de un mensajero más, sino de alguien que lidera, que comanda, que se pone al frente de la batalla. Miguel no busca protagonismo, pero su fidelidad lo posiciona en un lugar de alto honor. ¿Cuánto necesitamos aprender de eso? En un mundo obsesionado con títulos y reconocimiento, Miguel nos enseña que el verdadero liderazgo nace de la sumisión a la voluntad de Dios, no de la ambición. Aunque la Biblia menciona directamente solo a 2 arcángeles, Miguel y Gabriel, el libro de Apocalipsis 8:2 habla de 7 ángeles que están en pie delante de Dios, a quienes se les dieron 7 trompetas. La tradición cristiana, basada en este pasaje, identifica a 7 arcángeles, entre los cuales Miguel ocupa un lugar de comando. Su autoridad no es una imposición, sino una delegación directa del trono celestial. Gabriel, en Lucas 1:19, afirma: «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios». Y podemos entender que lo mismo ocurre con Miguel. Su cercanía al trono es señal de su entrega, no de su estatus personal. Es Dios quien lo eleva, no su propia fuerza. Estar cerca del trono significa estar disponible para recibir órdenes directas del Altísimo. En Isaías 6:1-2 vemos una escena impresionante. «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Por encima de él había serafines». Aunque Miguel no es nombrado en este pasaje, la atmósfera descrita revela el tipo de ambiente donde él también sirve. No hay descanso en el cielo. Los seres celestiales no viven para sí mismos, sino para glorificar a Dios día y noche. Miguel, como guardián de la gloria divina, se mantiene vigilante, protegiendo la santidad del trono con celo y reverencia. Él no es solo un guerrero, es un adorador fiel. Este lugar especial junto al trono de Dios no fue otorgado al azar. Fue merecido por fidelidad absoluta. Miguel representa esa clase de siervo que no se aparta ni a derecha ni a izquierda. Su vida, su poder, su autoridad, todo apunta hacia Dios. Nada en él busca brillar por sí mismo. Esa es la verdadera grandeza en el reino, reflejar la luz divina sin intentar robarla. Y mientras los ejércitos celestiales se preparan para cumplir los propósitos eternos, Miguel está allí, al frente, recibiendo órdenes, liderando con justicia y mostrando al universo que Dios aún tiene siervos que no se doblan, ni ceden, ni retroceden. En un mundo espiritual donde cada ser tiene una tarea sagrada, Miguel ocupa una posición que exige absoluta fidelidad. Es el guardián de la gloria de Dios. Él no solo lidera ejércitos celestiales, él protege la santidad misma del trono celestial. Esta responsabilidad no es simbólica, es real, vital y constante. En Apocalipsis 12:7 se describe que hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Esta escena revela más que un conflicto. Muestra que la gloria de Dios no será tomada a la ligera y que hay quienes están dispuestos a defenderla con todo. Miguel es uno de ellos, no por deber, mas por amor inquebrantable al Creador. La Biblia nos permite vislumbrar ese ambiente sagrado en Isaías 6:1-3, donde los serafines cubren su rostro ante la presencia de Dios y claman: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Aunque Miguel no es mencionado directamente, sabemos que forma parte de ese círculo íntimo de adoración y servicio. Él es uno de los pocos seres que pueden recibir órdenes directamente del Altísimo. Su cercanía no es privilegio, es responsabilidad. En un mundo como el nuestro, lleno de ruido y distracción, es difícil comprender lo que significa estar constantemente en la presencia de Dios. Pero Miguel lo vive. Él respira la gloria, se nutre de ella y la defiende con celo. El ejemplo de Miguel nos recuerda que también nosotros debemos proteger lo sagrado, no con espadas ni escudos, pero con una vida consagrada. En nuestras decisiones diarias, protegemos o profanamos la gloria de Dios. ¿Cómo usamos nuestras palabras? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo priorizamos el tiempo? Cada una de estas decisiones revela si somos guardias fieles o si hemos bajado la guardia espiritual. Miguel, en su pureza, nos confronta. Nos invita a ser vigilantes como él, no dormidos, no tibios. Como dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El texto de Daniel 12:1 lo llama el gran príncipe que protege a tu pueblo, lo que significa que Miguel no guarda solo un lugar celestial, sino también una misión terrenal. Y qué hermosa es esta dualidad. Desde el trono hasta nuestras luchas cotidianas, su presencia marca la diferencia. Él representa a todos los que han decidido vivir bajo la autoridad de Dios y no bajo los engaños de Satanás. Su espada no es simplemente un arma, es la manifestación del poder divino ejecutado con justicia. Donde el enemigo siembra caos, Miguel lleva orden. Donde hay oscuridad, él proclama luz. Donde hay mentira, él declara: el Señor te reprenda. Judas 1:9. Este rol de guardián no terminó con la expulsión del dragón. Miguel sigue activo, sigue vigilante, sigue liderando. Porque mientras haya almas que clamen por justicia, mientras haya fieles resistiendo al pecado, mientras la batalla espiritual continúe, Miguel estará allí. Y eso nos consuela, ¿verdad? Saber que no estamos solos. Que así como Miguel protege la gloria del trono, también protege a aquellos que llevan la gloria de Dios en su corazón. Él no descansa, no duda, no se aparta, y su historia apenas comienza a revelarnos la profundidad del amor divino en forma de protección sobrenatural. Dios nunca asigna una misión sin antes capacitar al mensajero, y con Miguel esto es evidente desde el principio. Su fuerza no es común, es sobrenatural, otorgada directamente por el Creador para confrontar fuerzas que van más allá de la comprensión humana. En Daniel 10:13 leemos sobre un ángel que fue resistido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días, hasta que Miguel vino en su ayuda. Este detalle aparentemente simple nos revela una verdad impactante. Incluso seres poderosos en el cielo necesitan el respaldo de Miguel en momentos de lucha intensa. Él es ese recurso celestial que Dios reserva para batallas estratégicas y definitivas. Pero su fuerza no es solo física o espiritual, es una fuerza de carácter. Cuando un tercio de los ángeles fueron seducidos por la rebelión de Satanás, Miguel permaneció inquebrantable. No dudó, no vaciló. Su lealtad era absoluta. En Apocalipsis 12:7-8,
Se describe cómo lideró a los ángeles fieles en la gran batalla celestial contra el dragón, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esta victoria no fue una coincidencia ni un giro inesperado del destino. Fue el resultado del poder de Dios actuando a través de un siervo completamente rendido a su voluntad. Miguel se convierte en símbolo de lo que puede hacer un ser creado cuando vive en obediencia total. Además de la fuerza y la lealtad, hay algo más que distingue a Miguel: su discernimiento. Judas 1:9 nos muestra una escena que muchos pasan por alto. Cuando disputó con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio por sí mismo, sino que declaró: «Que el Señor te reprenda». ¿Qué nos enseña esto? Que Miguel, aun con toda su autoridad, reconoce que el juicio pertenece solo a Dios. En tiempos donde muchos quieren asumir el papel de jueces, Miguel nos da una lección de humildad. Él confía en la justicia divina, incluso frente a su enemigo eterno, y eso lo engrandece aún más ante los ojos del cielo. El poder de Miguel es también un reflejo del poder de la palabra de Dios. En Efesios 6:17 se nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la espada que Miguel empuña cuando defiende los intereses del cielo. No es un arma física, sino la autoridad de lo que Dios ha dicho. Y cuando Dios habla, todo el universo se somete. Miguel actúa bajo esta autoridad, jamás fuera de ella. Él no improvisa ni actúa por impulso. Sus movimientos son precisos, guiados por la voluntad perfecta del Altísimo, y eso lo convierte no solo en un guerrero eficaz, sino en un ejemplo vivo de obediencia espiritual. El testimonio de Miguel nos impulsa a examinar nuestra propia fuerza. ¿En qué confiamos cuando enfrentamos luchas? ¿En nuestras habilidades, en nuestras emociones, en el dinero, en la lógica? Miguel nos enseña que la verdadera fortaleza no nace del yo, sino de Dios. La Biblia dice en Zacarías 4:6, «No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho el Señor de los ejércitos». Ese es el secreto de Miguel. Esa es la fuente que lo sostiene. Y si tú también decides depender del Espíritu Santo, entonces podrás, como Miguel, vencer a Satanás y a sus mentiras, no con violencia, sino con fidelidad y confianza absoluta en lo que Dios ha dicho en su palabra. A lo largo de la Biblia, cuando los seres humanos tienen el privilegio de ver ángeles, sus descripciones están llenas de reverencia, poder y asombro. Aunque las Escrituras no detallan con exactitud cómo es Miguel, podemos deducir mucho por los contextos donde aparece. En Josué 5, 13, 14, por ejemplo, se menciona a un hombre con una espada desenvainada en mano, quien declara ser el comandante del ejército del Señor. Muchos estudiosos creen que esta figura podría ser Miguel. Este detalle es significativo, porque lo presenta como un guerrero celestial, siempre listo para el combate, con su arma ya preparada, esperando solamente la orden divina para actuar. El símbolo que más se asocia con Miguel es la espada flamígera, una imagen poderosa que representa la justicia divina y la defensa de los propósitos de Dios. No es casual que en Apocalipsis 1:16 se diga que de la boca del Hijo de Dios sale una espada afilada de doble filo. Es la palabra, la verdad, que corta mentiras y destruye el engaño. Miguel no pelea con fuerza carnal, sino con esa espada espiritual. Cada vez que se enfrenta a Satanás, como lo vimos en Judas 1:9 o en Minem Sintosinus, Apocalipsis 12 no lo hace por sí mismo, sino en nombre del Señor, usando la verdad como arma invencible. Esa espada no solo hiere al enemigo, también purifica, disciplina y revela la gloria de Dios. ¿Y qué decir de su armadura? Pablo nos da una descripción detallada en Efesios 6, 14, 17 de lo que todo guerrero espiritual debe vestir.
el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Si esto es para los creyentes, imagina cómo será la armadura celestial de Miguel, no hecha de materiales humanos, sino compuesta de gloria, luz y justicia. Su vestimenta refleja su carácter. Es rectitud en acción. Cada pieza simboliza una virtud espiritual, una conexión viva con la voluntad de Dios. Y cada vez que Él se presenta, no lo hace para impresionar, sino para ejecutar justicia divina. El aspecto de Miguel también comunica autoridad. No necesita palabras para imponer respeto. Su sola presencia disipa las tinieblas. Aunque no se nos da una descripción física específica, entendemos que su aspecto no está diseñado para llamar la atención sobre sí mismo, sino para reflejar el esplendor de aquel que lo envió. En Apocalipsis 10:1 se describe a un ángel vestido de una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol. Esta imagen nos ayuda a imaginar cómo puede ser el impacto visual de un ser como Miguel, portador de luz, reflejo de gloria, mensajero de juicio y esperanza al mismo tiempo. Y todo esto nos lleva a una aplicación práctica. Así como Miguel está vestido de la gloria de Dios, también nosotros debemos vestirnos cada día con la armadura espiritual. No se trata de una metáfora poética, es una realidad urgente. Satanás no ataca con lanzas, sino con dudas, distracciones, tentaciones y mentiras. Y si no estás equipado con la verdad, la fe y la palabra, serás vulnerable. Miguel nos recuerda que la batalla no es opcional. Estamos en guerra, pero también nos recuerda que no luchamos solos y que si nos vestimos como Él, con la justicia de Dios, ninguna artimaña del enemigo podrá destruirnos. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El liderazgo en el reino de los cielos no se obtiene por competencia, manipulación ni autoexaltación. En el cielo la autoridad se delega por fidelidad, por entrega, por obediencia. Miguel no se autoproclamó comandante, fue Dios quien le confió esa posición. En Daniel 10:21, un ángel le dice a Daniel: no hay nadie que me apoye contra ellos, excepto Miguel, vuestro príncipe. Esa palabra, príncipe, no se refiere a un título decorativo, es una señal de realeza espiritual, de un liderazgo ejercido bajo la dirección del Rey de Reyes. Miguel no es un caudillo celestial, es un siervo leal que gobierna por mandato del Altísimo. En Apocalipsis 12:7 leemos: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Esa frase, sus ángeles, es contundente, denota que Miguel tiene bajo su comando legiones enteras de seres celestiales. Y ellos lo siguen no por miedo, sino por respeto y confianza. En el reino de Dios, el liderazgo se gana, por ejemplo, no por imposición. Miguel es obedecido porque él mismo es obediente. Él no da órdenes que no estaría dispuesto a cumplir. Esa es la clase de liderazgo que transforma, que protege, que guía. Y si tú lideras una familia, un grupo, una comunidad, tienes en Miguel un modelo de liderazgo centrado en la voluntad de Dios. Esta autoridad delegada por Dios no es para beneficio personal, es para servir. Jesús mismo lo dijo en Mateo 20:26-27. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Miguel encarna este principio a la perfección. Cuanto más poder se le concede, más se postra en reverencia al Creador. Su grandeza no radica en su espada, sino en su sumisión. En un mundo donde muchos desean autoridad sin responsabilidad, Miguel nos enseña que la verdadera autoridad viene acompañada de profunda humildad. Porque quien sirve al propósito divino nunca necesita elevarse a sí mismo. Es Dios quien lo exalta. En Daniel 12:1 se reafirma su rol protector.
Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará. Notemos que no dice fue enviado, sino se levantará. Esto implica iniciativa, compromiso, sensibilidad espiritual. Miguel no espera que lo obliguen, él está atento, disponible, dispuesto a actuar cuando la justicia lo requiere. Su autoridad no es pasiva, es activa. Es el tipo de liderazgo que reacciona con discernimiento en el momento exacto. Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos siendo líderes espirituales así en nuestras casas, iglesias, entornos? ¿O estamos esperando que otros hagan lo que Dios ya nos mandó? La historia de Miguel nos muestra que la verdadera promoción viene del cielo, no de la tierra. Cuando servimos con fidelidad, Dios abre puertas, delega autoridad, extiende territorios espirituales. Miguel no buscó un trono, buscó obedecer y terminó siendo colocado junto al trono, en un mundo lleno de ambición. Esta es una revelación que necesitamos abrazar, porque quien es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Mateo 25:21. Y si Dios elevó a Miguel, también puede elevarte a ti. No para tu gloria, sino para que, a través de ti, muchos vean el poder, la justicia y el amor de Dios manifestados en acción. La paz que reinaba en los cielos desde la creación fue sacudida por un pensamiento impensable: la autosuficiencia. Uno de los ángeles más hermosos, dotado de sabiduría, esplendor y posición privilegiada, permitió que la admiración por sí mismo se convirtiera en orgullo. Así comenzó la tragedia cósmica. En Ezequiel 28, 12, 15 se describe a Lucifer como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero también se declara: hasta que se halló maldad en ti. Este texto, aunque dirigido al rey de Tiro, es ampliamente aceptado como una alusión directa a la caída de Lucifer. Su perfección no fue suficiente para mantenerlo fiel. ¿Por qué? Porque comenzó a desear lo que solo a Dios pertenece. Isaías 14:12-14 nos lleva aún más profundo en este misterio. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Allí está el origen de todo pecado, el deseo de ser como Dios, pero sin Dios. Lucifer no quería reflejar la gloria del Creador, quería usurparla, y en ese instante el hermoso portador de luz se convirtió en adversario. Así nació Satanás. No fue Dios quien creó al maligno, fue el orgullo, el egoísmo, la rebelión, lo que transformó a un ángel de luz en un enemigo eterno. Esta transformación es una advertencia para todos nosotros. Incluso los más bendecidos pueden caer si se apartan de la obediencia. Lo que comenzó como una inquietud silenciosa se convirtió en una campaña de disensión. Lucifer no cayó solo. Empezó a sembrar dudas entre los ángeles, a cuestionar la justicia de Dios, a insinuar que existía una forma más libre de vivir. No necesitaba usar violencia, bastaba con corromper el pensamiento, el mismo método que usó luego con Eva en el Edén. Así, la rebelión fue creciendo como una infección espiritual que contaminó una tercera parte de los ángeles del cielo. Apocalipsis 12:4. No fue una simple crisis celestial, fue una guerra de principios. Una confrontación entre la verdad absoluta de la Biblia y las insinuaciones mentirosas de Satanás. Y mientras Lucifer se levantaba con arrogancia, en algún rincón del cielo una voz resonaba como un eco de pureza. ¿Quién como Dios? Era Miguel, el fiel, el humilde, el que no se dejó engañar. Mientras uno decía, yo subiré, el otro vivía proclamando que solo Dios merece estar en lo alto. La confrontación era inevitable. El cielo no podía albergar al mismo tiempo la obediencia y la rebeldía. Dos caminos fueron trazados, y cada ángel tuvo que decidir. Pero antes de que esa batalla estallara,
Dios permitió que la rebelión siguiera su curso por un tiempo, no por debilidad, sino por sabiduría, porque el universo necesitaba ver claramente lo que ocurre cuando se intenta vivir sin la luz del Creador. Este episodio no es solo un relato del pasado, es un espejo para nuestras decisiones diarias. Cada vez que elegimos el orgullo sobre la humildad, el ego sobre la entrega, la duda sobre la fe, repetimos el error de Lucifer. Y cada vez que elegimos obedecer aún sin entender todo, imitamos el espíritu de Miguel, la caída de Lucifer. Nos recuerda que no basta con haber sido creado por Dios. Lo esencial es permanecer en Él. Como dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Miguel eligió permanecer, y su historia continúa revelando la fidelidad que Dios honra en los que no se rinden al engaño de Satanás. Lo que comenzó como un susurro de orgullo en el corazón de Lucifer, pronto se convirtió en un rugido de rebelión que recorrió los pasillos celestiales. Satanás no se alzó solo contra Dios, usó su carisma, su influencia y su posición para sembrar división entre los ángeles. Su estrategia fue tan sutil como mortal. Cuestionó el carácter de Dios. ¿Realmente es justo? No estamos siendo limitados por sus mandatos. No merecemos tener autonomía. Con estas insinuaciones disfrazadas de libertad, Lucifer comenzó a seducir mentes brillantes, seres que hasta entonces adoraban al Altísimo sin reservas. Así, la mentira se fue esparciendo como un veneno dulce, silencioso, devastador. El libro de Apocalipsis 12:4 nos dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas, aquí, representan a los ángeles. Es impactante pensar que uno de cada 3 seres celestiales fue engañado. No por ignorancia, sino por elegir dudar. Pedro lo afirma en 2 Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y Judas 1:6 añade, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo tinieblas. Estos versículos no son relatos oscuros sin propósito, son advertencias vivas. Nos muestran que aún en un ambiente perfecto, el corazón puede corromperse si se aparta de la luz de Dios. Lucifer no usó violencia para convencer, usó argumentos, lógica torcida, retórica venenosa, así como luego haría en el Edén. Él no gritó, susurró, no forzó, insinuó. Su poder estaba en las palabras, y esa es la misma herramienta que hoy sigue usando. Cuestiona la Biblia, relativiza el pecado, disfraza el ego de autoestima. Su discurso es atractivo porque halaga la carne, pero detrás de cada frase seductora hay una trampa mortal, y los ángeles que cayeron con él lo hicieron por elección propia. Cambiaron la gloria eterna por una promesa vacía. Renunciaron a la presencia de Dios por la ilusión de ser dioses. Lo más trágico es que esos ángeles conocían a Dios. Lo habían visto, servido, adorado, y aún así cayeron. Esto nos enseña algo muy serio. No basta con haber conocido a Dios. Es necesario permanecer en Él. La lealtad no se prueba en la comodidad, sino en la prueba. Miguel, en contraste, representa a los que permanecen, a los que oyen rumores de rebelión, pero no ceden, a los que prefieren perderlo todo antes que traicionar a su Creador. Su lealtad es su escudo, y su discernimiento su arma. Él no fue seducido porque conocía no solo la voz de Dios, sino también su carácter, y por eso no se dejó engañar por el enemigo. Hoy en día, esa misma elección permanece. Las voces de Lucifer aún resuenan, no ya en el cielo, sino en nuestras decisiones diarias. ¿A quién estamos oyendo? ¿Quién guía nuestras motivaciones? La rebelión no comienza con un acto externo, sino con una duda interna. Pero también la fidelidad comienza en lo secreto,
en lo invisible, en ese lugar donde, como Miguel, podemos responder con firmeza: ¿quién como Dios? Que no seamos arrastrados por el discurso del enemigo, sino elevados por la fidelidad al Dios de la Biblia, el único digno de toda honra. Mientras Lucifer conspiraba en los rincones del cielo, sembrando dudas y seduciendo corazones celestiales, Miguel permanecía fiel junto al trono de Dios. No era indiferente ni ignorante, sino vigilante. Su cercanía al Creador lo mantenía afinado espiritualmente, atento a toda señal de desarmonía. La Biblia no narra exactamente cómo descubrió la rebelión, pero sabemos que Dios, quien todo lo ve, reveló a su siervo lo que estaba ocurriendo en las sombras. No fue una sorpresa repentina, sino una revelación divina que exigía una respuesta firme y justa. Y Miguel, como siempre, estuvo listo para levantarse. Su nombre volvió a resonar con fuerza: ¿quién como Dios? En medio de voces que decían «yo subiré», su declaración cortó el aire con autoridad. No era una frase decorativa, era una postura, una convicción, una identidad. Miguel no necesitó discursos largos ni argumentos complejos. Su lealtad hablaba por sí sola. Él sabía quién era su creador, y eso le bastaba. Y esa conciencia lo mantuvo inamovible mientras otros caían. En Isaías 14:14, Lucifer se exalta diciendo: «Seré semejante al Altísimo». Miguel responde con su misma existencia: «Nadie es como Dios». Este contraste es el corazón del conflicto espiritual que aún persiste hasta hoy. Imaginar la tristeza de Miguel al descubrir la traición es desgarrador. Ángeles con quienes había adorado, servido, compartido eternidades, ahora se unían al enemigo. Era más que una rebelión, era una ruptura relacional. El cielo, creado para reflejar la unidad divina, comenzaba a dividirse. Pero en medio del dolor, Miguel eligió la fidelidad. No se dejó paralizar por la tristeza ni intimidar por el número de los caídos. Su enfoque estaba en Dios, no en las circunstancias. Esa es una lección para nosotros. Incluso cuando vemos a otros caer, incluso cuando nos sentimos rodeados por la oscuridad, debemos mantener la mirada fija en el trono. Apocalipsis 12:7 describe lo que siguió. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. La traición no fue ignorada ni tolerada, fue confrontada. Miguel no se quedó solo lamentando, se preparó para luchar. Esa decisión nos confronta. Cuando vemos injusticia, mentira, engaño, ¿guardamos silencio o nos posicionamos? Miguel nos enseña que la lealtad no es pasiva, es activa. No se trata solo de lo que creemos, sino de lo que estamos dispuestos a hacer por lo que creemos. Su espada no era de odio, era de justicia. Su causa no era personal, era divina. Su motivación no era venganza, era amor por el Dios que lo formó. Y así comenzó la batalla más épica del universo. No por territorio, sino por lealtad. No por poder, sino por verdad. Miguel se convirtió en la bandera viva de la fidelidad celestial. Su ejemplo nos llama hoy a mantenernos firmes cuando descubrimos rebelión, ya sea en nuestro entorno o en nuestro propio corazón. Porque la guerra espiritual sigue activa y Dios sigue buscando hombres y mujeres que, como Miguel, digan sin miedo: «No seguiré al enemigo porque ya tengo un rey». Y esta decisión, tomada una y otra vez, se convierte en una antorcha en medio de la oscuridad que anuncia: aún hay quienes no se han doblado ante Satanás. Después de todo lo que has escuchado, ¿de qué lado estarás cuando Miguel se levante una vez más para pelear la última gran batalla? ¿Te mantendrás firme como él, aunque el mundo entero caiga? ¿O serás arrastrado por las mentiras de Satanás? Es momento de tomar una decisión. Quiero saber, ¿qué parte de esta historia te impactó más? ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en medio de esa guerra invisible? Cuéntamelo en los comentarios.
Tu testimonio puede fortalecer la fe de alguien más. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. No dejes que esta verdad se pierda entre tantos contenidos vacíos. Aquí, cada video es una oportunidad de despertar tu vida espiritual. Y si quieres seguir esta jornada de fe, el próximo video que aparecerá en tu pantalla te llevará aún más profundo. Nos vemos allí. Un abrazo fuerte. Soy Javier.